momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hoy en Impactando Vidas, exploremos una herramienta poderosa que todos tenemos a nuestro alcance, pero que a menudo subestimamos: el humor. A veces la vida nos presenta retos tan grandes que sentimos que no hay salida. Sin embargo, el humor tiene el poder de transformar esos momentos oscuros, de aligerar la carga y sobre todo de darnos fuerzas para seguir adelante. Hoy nos acompaña alguien que sabe cómo usar el humor para enfrentar las adversidades. Un comunicador brillante y escritor, quien nos hablará de cómo el humor puede ser la clave para superar incluso los momentos más difíciles de la vida. Nicolás Samper no solo es un periodista excepcional, sino también un pensador brillante que logra combinar análisis, humor y humanidad en cada una de sus intervenciones. Bienvenido, Nicolás. Es un placer tenerte en Impactando Vidas. No, gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, quisiéramos saber en tu carrera cómo has manejado estos temas serios con un enfoque humorístico. O sea, ¿cómo crees que el humor puede ser una herramienta poderosa para superar momentos difíciles? Yo creo que el humor tiene que estar en todos los ámbitos de la vida. Yo no concibo pues que nadie o que todo se tome de una seriedad extrema y eso, porque un poco las cosas difíciles, cuando le pasan a uno cosas difíciles, cuando tú miras al retrovisor y las ves ya con un reposo, no digo que siempre hay que estar pues en ese plan, pero cuando tú ves las cosas en retrospectiva y después las evalúas, incluso te ríes por lo patéticas que pudieron ser o por lo dolorosas incluso de lo que le pasó a uno en ese momento. Entonces, yo siempre he concebido el humor, digamos que hay cosas que uno debe dejar como añejar, ¿no? Como guardar un poquito, pero ya cuando se cumple como un añejamiento, uno se puede reír de esas cosas. Y yo lo he hecho así desde siempre. Y para el trabajo, pues es decir, el trabajo por eso lo pagan, ¿no? Porque el trabajo tiene una cantidad de cosas que son difíciles. Y pues qué peor que uno estar en un ambiente en donde hay mucha competencia y muchas cosas y tú no meterle como buen humor. Se hace invivible cualquier tipo de circunstancia en cualquier contexto. ¿Cuál es la importancia de oírse? Uy, es clave. Si no nos oímos, pues básicamente en la radio, si tú no te oyes, estás muerto. Así de sencillo. ¿Y no te parece que eso pasa usualmente? Mucho, pasa mucho. Pasa mucho porque hay muchos distractores. Entonces, por ejemplo, porque son diferentes los roles, por ejemplo, en una mesa. Entonces, si tú eres el director o el conductor, tú tienes que estar pendiente de 250,000 circunstancias alrededor de lo que está pasando en el programa. Los que hacen parte de la mesa tienen que estar pendientes de su rol y agregar como sus ingredientes a esa receta. Pero cuando tú eres parte de la mesa y de pronto tú estás echando globos, pues tú te estás perdiendo algo muy importante. Yo siempre en radio y en televisión, en todos los lados, trato de oír al que está hablando porque necesito también saber cómo contraargumentar, cómo apoyar esa idea, cómo sacarle un tiro divertido a esa idea, en fin, esa clase de cosas. Pero si yo no oigo, que a mí también me ha pasado, ojo, yo también de pronto estoy echando globos y no oí. Y de pronto alguien me dice, no, pero no vio lo que yo dije, no, me la perdí. Entonces tú ya no puedes actuar a los 10 segundos, ya perdiste, eso tiene que ser inmediato. Pero yo creo que es muy importante oírse en radio, entre tus compañeros. Si tú no te oyes en radio, tú estás haciendo cualquier otra cosa menos radio. Tú estás haciendo meditación, tú estás haciendo lo que sea. Estás como en un estado de introspección que no permite la radio. La radio no permite una introspección. Necesitas tú estar en correlación con todos los que están sentados al lado tuyo. Claro, de acuerdo contigo, pero fíjate que no solamente es en radio, sino en la vida. En la vida. Si no nos oímos, entonces no vamos a entender absolutamente nada de lo que el otro esté pensando o esté sintiendo. O si tú crees, porque yo soy
un oidor. A mí me gusta mucho oír a la gente. ¿Sí me entiendes? O sea, hablo y todo esto, pero si a mí me ponen un rol, a mí me gusta más oír a la gente. Me gusta oír los cuentos de la gente, qué dice la gente, qué piensa la gente, cómo sufre la gente. Todas esas cosas, a mí me gusta oírlas. ¿Y qué encuentras en eso, tú, No, pues de especial? encuentro la posibilidad, por ejemplo, haz de cuenta, yo no tengo ni idea de que a alguien le pasó algo y de pronto esa persona me empieza a contar y yo no le paro bolas. Pues yo primero estoy desacreditando a esa persona y no me interesa lo que esté viviendo. Si yo le paro bolas, yo no lo voy a solucionar la vida, pero estoy siendo empático con la persona. Y eso me parece que es importante. Y eso ya, aunque uno no lo crea, ayuda a solucionar mucho los problemas que tiene cada quien. Si tú sabes que alguien te está oyendo y alguien está entendiendo, eh, como que uno, esa carga tan pesada como que se hace un poquito más ligera, ¿no? Porque sentiste que alguien te oyó, te escuchó, tuviste en algún momento la cortesía de atender a alguien para que oyera tu cuento. Eso ayuda mucho. Hay gente que, por ejemplo, le encanta hablar y no oye. A mí esa gente me sabe a mierda. No la soporto. O sea, que hablan y 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 uno dice, pucha, cállate la boca. Ya no me mamo más un segundo que estés hablando. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hablar, ¡pin!, te interrumpen, porque no les importa lo que tú estás diciendo. Es casi que incluso una declaración de principios. No me importa que tú estés al frente hablándome a mí. Lo importante es lo que yo voy a decir. Entonces, si tú estás echando un cuento y de pronto una persona, ¡pin!, te atraviesa el carro y sigue hablando, tú dices, esta persona evidentemente no le interesa lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Pues yo no le paro bolas a esa persona, pues porque yo no voy a ver un loquito ahí hablando sandeces todo el día. Si tú dejas que una persona hable y tú hablas, la vida es más tranquila. Es como si tú te metes en una carretera, en un cruce, y los dos quieren cruzar al mismo tiempo. No, espérate, que es que para eso existen los semáforos. O sea, debería haber, incluso en la humanidad, semáforos para que la gente entienda cuándo de callarse. No hay nada más sabio que el silencio, no hay nada más valorable que el silencio, porque además el silencio te da la oportunidad de no decir estupideces. Hay gente que desperdicia mucho el silencio por eso. Y por decir cosas de más, termina diciendo idioteces. Yo soy más que yo no sé si uno como cuando le pasa algo triste o algo malo, como que uno genera puedes generar algo que pueda funcionar para reírte o para estar más triste, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo, me acabo de acordar, yo me acuerdo que yo no sé, me regañaron. Tampoco fue nada grave, digamos, esto en este caso puntual, porque cosas graves sí me ha tocado vivir muchas. Pero en este caso puntual creo que me regañaron, no sé, alguna cosa. Y entonces yo soy un imbécil. Es que esa risa me da risa. Entonces, pues uno está muy triste, ¿me entiendes? Uno está devastado cuando es niño, cuando lo regañan. Sí. Pero es devastador, o sea, uno queda como muy afectado. Y entonces yo no sé yo por qué me imaginé, pero una cosa como, pero me da risa. Es una cosa como como muy lamentable. Porque entonces yo me imaginaba como, pues como que estaba muy triste y no quería salir de la tristeza. Sí. ¿Sí me entiendes? Yo Sí, sí, quería sí, como sí. seguirme fustigando con la tristeza. Pero eso pasa. Sí, O a sea, a todos. todos. Y entonces yo empezaba a cantar. Yo empezaba a cantar una canción, pero como mentalmente. ¿Qué Me acabo de canción? acordar. Qué buen recuerdo. ¿Qué canción Y cantabas? entonces era una canción que era como que yo me imaginaba un perrito blanco, perro, Sí. como un perro, como decirte un pastor alemán, pero era del tamaño, no sé, de un portarretrato, Ok. de un peluche. Ajá. Y yo veía la cara que era un perrito así todo caritriste. Y entonces yo me imaginaba como ese perro como deambulando en la calle solo. Ay, no. Y entonces yo que empezaba a cantar como, y el perrito nadie lo quiere, como cosas No. así, para ponerme más triste. Claro. Un imbécil. Pero no sé por qué tenía como esa autoflagelación en mí, por ejemplo, cuando niño. Pero, Entonces yo, pero, el pero te acuerdas de perrito, eso y te te da juro. como tristeza, porque No, me da risa, me da mucha risa porque me parece muy bueno. Porque pienso como, pero ¿por qué me autoflagelaba? Porque a veces uno busca, pero pues tenía claro. 6 años. O sea, ¿qué te pasa, niño? No, Ponte serio. Tú tienes una desgracia en tu vida y es terrible. sí. Tú agarras de la mano la desgracia.
sea, no la sueltes. Tienes que ir caminando con ella. La desgracia te va a acompañar. No digo porque la desgracia te acompañe el resto de tu vida, pero sí tienes que agarrarla un rato, ¿me entiendes? Tienes que vivir con ella. Está bueno vivir con ella para entender de qué está hecha. Y así tú también entiendes un montón de cosas propias. Y como pasa con la confianza, igual pasa con la desgracia. Entonces tú le vas tomando confianza a la desgracia. Y entonces cuando tú le tomas confianza a una persona, pues ya hay un momento en el que le puedes hacer chistes, la puedes joder. Y así vas tomándole confianza a los dramas. Eso es lo que yo hago. Es como una amistad o como una relación con una mujer. Sí. Entonces, si me entiendes, si tú nunca le vas a dar un beso, pues nunca vas a poder llegar a ningún lado con ella. Si tú nunca haces chistes con tus amigos o jodes con tus amigos, nunca vas a afianzar mejor esa amistad, no vas a tener como ese grado de complicidad. También con las cosas feas que le pasan en la vida, uno tiene que tratar de encontrar una complicidad con esas cosas feas, para entenderlas primero, para asimilarlas y también para después pues empezar a tratar de superarlas, porque no siempre se superan, pero sí es como un buen primer paso para entenderlas y tratar de superarlas. Tengo conocimiento que tu papá pasó por un momento bastante delicado. Mm. No solamente los últimos años de vida de él, sino en general. ¿Cómo fue vivir con tu papá con lo que tenía y cómo lo afrontaste tú con esa forma de ser tuya? Muy duro, muy duro. Bueno, muy duro porque yo quería a mi papá mucho, pero tampoco quería las cosas que hacía mi papá. No me gustaban las cosas. No porque me haya hecho algo a mí, porque no, pero la vida con él era muy difícil. Y pues uno veía lo que pasaba en la casa, entonces también uno decía, pero ¿por qué pasa esto? No, pues porque su papá tiene esto, esto y esto y esto. Entonces, digamos como que siempre hubo franqueza, en ese sentido, dura franqueza. Y, por ejemplo, me acuerdo, esta escena un poco plasma ciertos pequeños dramas resueltos en mi casa de ciertas formas. Entonces yo me acuerdo que mi papá, una vez, porque mi papá era pues muy borrachín y muy vago, y bueno, eh, y mi papá se perdió, se fue de la casa. Sí. Como, Y era usual. sí, era muy frecuente, pero pues eran tiempos en donde no había celulares, Claro. todo era como más complicado de tú Encontrar localizar a a alguien. alguien, claro. Y entonces mi mamá dijo, yo no sé a mi mamá por qué le dio por esas. Entonces dijo, nos vamos a ir con su hermana y con usted, nos vamos a ir en el carro a buscar a su papá. Sí. Y nos fuimos, me acuerdo que íbamos por la 63 con Caracas, Ujú. y vimos el carro de mi papá parqueado frente a un burdel. No. Entonces mi mamá parqueó el carro de ella al lado del de mi papá. Pues mi papá debe llevar ahí un montón de tiempo, 5 días, yo no sé. Sí. Y mi mamá dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar y después usted se va corriendo y se mete al carro, me dijo a mí. Sí. Y entonces, obviamente entramos yo me imagino como las dos visiones, ¿no? Cuando uno va entrando, que es todo el sol de la mañana, Sí. Y y entras tú y todo entras a un lugar oscuro. muy oscuro y muy sórdido, ¿no? Sí. Y yo me imagino la visión de mi papá, que es, tú estás en un lugar oscuro y de pronto ves como una luz al final del túnel Y y te apareces aparece tú. la silueta de tu esposa con tus 2 hijos. Sí. Entonces yo en ese momento me fui al carro. Sí. Con tu hermana. Claro, pero yo ya tenía un pequeño adoctrinamiento. Ujú. Mi mamá me dijo, usted va a decir que se cayó por las escaleras. Ajá. Claro, porque lo iban a buscar ahí, claro. Para que él no se pusiera bravo. Claro, En exacto. fin. Y entonces mi mamá se fue por allá y entonces dijo, ¿y es que usted qué? Mire, su hijo se accidentó y usted no está pendiente, no sé qué. Pero nosotros nos reíamos como de la planeación de eso, que hoy me parece como Sí, que raro, ¿no? Sí, sí. Y Pero muy crack tu mamá. no, mi mamá, yo no sé por qué le dio por eso, Me fue muy encanta. buena. Y ojo a esta estupidez. Mi papá sale en una rasca, pues, obviamente, y oliendo a rins. Mi papá sale y entonces yo tenía la orden de taparme la cara y taparme un ojo. Ajá. Y entonces mi papá en esa rasca, mi papá era un tipo muy fuerte. Bueno, deje ver qué fue lo que le pasó, no sé qué. Y yo, no. Yo gritaba, un show, o sea, toda una obra de teatro. Una obra de teatro. Yo, no me toque, no sé qué, estoy herido. Bueno,
mi hermana se devuelve con mi papá en el carro Sí, y mi mamá se devuelve conmigo. sí. Esto es un poco loco, esto que estoy contando, ¿no? Tranqui. ¿Eres consciente de esto que Soy estamos? consciente, soy consciente. Prosigue. Y mi mamá había comprado unas gasas y había comprado gasas, había comprado mertiolate, había comprado microporo y había comprado papel carbón. No. Y entonces lo que hizo mi mamá es, vaya usted, córteme esos pedacitos, los pega ahí como en la guantera del carro, del microporo, de esparadrapo, corte esta gasa así mientras se vaya manejando. Tan, 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 tan. Tiempos en donde los niños iban adelante, ¿no? No había ningún tipo de Claro. seguridad de un carajo, Sí, no. ni cinturón de seguridad, nada. Nada. Bueno, corte los pedazos de gasa, ta, ta, ta. Y entonces yo lo voy a hacer una curación antes de que lleguemos a la casa. Entonces mi mamá, un té de mertiolate, bueno, una cosa loquísima. Un té de mertiolate, ta, 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 ta. ¿Y sabes para qué era el papel carbón? ¿Para qué? Para hacerme un ojo negro aquí. No. Me encanta. Yo duré haciendo eso un mes, sin No. tener nada, No. sin tener ningún tipo de lesión. O sea, Para que mi papá le quedara la culpa de que se había ido de la casa 5 días y por borracho su hijo se había caído por las escaleras. No. A mí me pareció un planzazo. Pues lo mejor que tu mamá haya Un hecho. planzazo, me pareció un gran plan. Claro. Y que Entonces fíjate cómo se resolvían las cosas, que pues, no sé, es una cosa muy curiosa eso, ¿no? sí. Porque eran No tiempos es en usual. donde la gente no se separaba, o sea, porque si me entiendes, si tú te mamaste, pues te separaste y chao, pues, te vi. Sí, en esos En momentos esos uno momentos se era podía imposible separar. separarse, No. era imposible. Entonces se resolvían las cosas. Ese día fue con una maquinación muy, muy extraña, pero, y es el cuento que yo alguna vez le eché al Gordo Murillo, que una vez mi mamá la llamaron porque mi papá también se había perdido y, y llamaron a la casa de una estación de policía. Y entonces mi papá estaba en una clínica, porque le han echado escopolamina. Y entonces, pero entonces le había cascado a unos ladrones y los ladrones estaban pues vueltos nada. Y mi papá tenía como una denuncia por lesiones personales, porque mi papá era un tipo agresivo y muy fuerte. Pero los policías entendieron cómo ha sido la situación, que mi papá se había defendido, pero pues tenía una vaina por lesiones personales. Entonces estaba en la clínica, pero detenido, entonces se lo tenían que llevar. Y mi mamá levantó el teléfono, oyó todo eso, y nosotros Sí, vivíamos, pues, ¿me entiendes? Era una claro. convivencia muy difícil, no podíamos dormir, era muy jodido. Y eso fue, ponle, yo no sé, un jueves. Sí, Y entonces el policía, no, mire, que necesito que se lleve al señor, ta, 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 eso que te estoy contando. sí. Entonces, para que venga ya y se lo lleve. Y mi mamá, jueves, ¿no? Sí. Y mi mamá, bueno, yo paso el lunes. No, lo dejó Lo dejo allá allá metido hermoso. en la Pues mazmorra para claro, poder dormir, claro. para Porque poder tu dormir. mamá no tenía un segundo de paz. No, nada, ninguno. Ni Sobre todo mi tú. mamá. Claro, tu mamá más que Sobre todo mi ustedes. mamá. Nadie tenía paz en la casa. Pero, fíjate lo curioso, yo adoraba a mi papá. Que yo creo que un poco a partir del ejemplo, una vez Pacho Escobar, cuando dirigía Squire, me dijo, pero sin él saber ninguna clase de contexto, Sí, sino me dijo un día, oye, ¿tú por qué no me ayudas a escribir? Era creo que una edición del Día del Padre. sí. Y, bueno, él sabía que mi papá se había muerto hacía mucho tiempo. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no le escribes una carta a tu papá? Y yo le dije, oye, me parece buenísima idea de una. Y un poco, la carta que yo le escribo a mi papá eh, es una carta en donde yo le doy muchas gracias por el ejemplo que me dio, porque ese ejemplo era lo que precisamente yo no quería hacer en la vida. O sea, el ejemplo que él me dio fue lo que yo no quería hacer. O sea, él me mostró el espejo Sí, de lo que yo no tenía que hacer nunca. ¿Sí me entiendes? Usualmente uno usa el ejemplo como, hombre, qué buenos modales, o cómo es de buen padre de familia, o esa clase de cosas. No, en este caso para mí el ejemplo fue al contrario, fue como era un negativo. Entonces ese negativo era lo que yo veía de mi papá y a mí no me gustaba. ¿Me entiendes? Cómo se portaba, lo que hacía, las cosas que le pasaban, todo eso yo siempre había sido, a mí no me gustaba. Y yo decía, yo no me quiero parecer a él, pero ni cinco. sí. Quiero estar lo más lejos que pueda de esa imagen. Eso es lo que yo necesito.
Y ese ejemplo, o ese mal ejemplo, digamos, fue el que me sirvió a mí como para entender que la vida no funcionaba como mi papá pensaba. Y entonces ahí yo escribo la carta, se la mando a Pacho, Pacho queda súper conmovido por la carta, pero yo pensaba, pues hombre, es que ese fue el mejor ejemplo que me dio mi papá, ser como era, porque al mostrarme eso, como que me mostró el lado oscuro del ser humano, de la vida, ¿no? Yo no quería ser parte de ese lado oscuro, porque tú puedes tener un problema mental, pero tú también tienes la decisión de saber si quieres acrecentar eso o tratar de mitigarlo. Si tú lo que haces es tratar de acrecentarlo con tu comportamiento errático, pues básicamente no lo quieres cambiar, Si estás ¿cierto? cómodo así. Claro. Yo pensaba, por eso que ni siquiera, casi que ni siquiera el problema mental era un rollo ahí, sino es como, pero tú estás haciendo todo lo posible para irte al barranco, ¿no? Todo lo habido y por haber, te estás esforzando por irte al barranco. Y yo pensaba, yo no quiero tener una vida así. O sea, yo no quiero ni que mis hijos o me teman, o pues porque obviamente uno le tenía temor, ni que su esposa le tema, ni que sufra su familia, ni que sufran los demás, ni una cantidad de cosas. Entonces yo decía, yo no quiero ser eso. No, no, no me provoca ni cinco ser eso. Entonces, viendo a mi papá haciendo lo que hacía, es como si yo tomara esa lección y dijera, listo, esta es la clase de cosas que no tienes que hacer en la vida. Y yo me sentaba Y las escribías y y decías, mentalmente iba guardando. Y decía, mire lo que hizo mi papá, esto yo no lo debo hacer. Mire lo que hizo el otro día con fulanito, esto yo no lo debo hacer. Mire que se clavó 3 botellas de whisky, esto yo no lo debo hacer. Mire que se perdió y se fue donde las putas, 5 días, esto yo no lo debo hacer. Ah, estoy soltero, no, pues sí, no importa un culo. Pucha, hay que ser cuidadosos, hay que tener cuidado con la noche, hay que tener cuidado con las drogas, hay que tener cuidado con los excesos. Y siendo mi papá un tipo muy saludable, pues terminó con una vida muy miserable, porque pues a él le da un infarto y él termina muy afectado y termina 2 años dependiendo prácticamente de su familia, ya no siendo un ser autónomo. Eh, y eso para él yo creo que fue muy duro, terminar como con esa, como siendo dependiente, él que había sido como el macho alfa, digamos, de la casa. Yo creo que para él fue durísimo, 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 durísimo. Y nos lo dijo alguna vez, ¿sí me entiendes? Porque claro, él nunca había estado en esa circunstancia ni en esa situación. Y claro, y lo que yo pensaba es, bueno, yo no quiero tener una vida así, no quiero eh, ordenar mis cosas así, no quiero estar lo más alejado posible de ese ejemplo. Y ese fue el mejor ejemplo que yo tuve. Yo no digo que sea perfecto, pues porque ni más faltaba, ni que yo sea un santo grial, pero sí esas enseñanzas me hicieron aprender un montón de cosas para la vida, sin que él se lo propusiera, ¿no? Pero terminó dándome como el decálogo más importante de la vida para no aplicar cosas que después yo hubiera lamentado. Pues con mi mamá, en el sentido de que mi mamá, digamos que aplicaba mucho el libre albedrío, pero yo creo que por las circunstancias que nosotros vivimos, al menos yo, tenía muy claro cuál debía ser el manejo del libre albedrío o de esa libertad extrema, que al final no es tan libre. Cuando tú lo miras, también no es tan libre. Entonces, eh, que es el ejemplo que yo pongo, que cuando se muere mi papá, mi mamá va y dice, bueno, su papá se murió, ahora yo soy la que manda en esta casa. De una. O sea, eso fue sin ni niñitos, se murió su papá. Nada. Se murió su papá. Aquí hay dos caminos. Uno, que ustedes me hagan caso a mí, porque yo hoy soy la que mando en la casa. El otro camino, que ustedes están libres de hacerlo, es que se larguen de acá. ¿Por cuál camino quieren ir? Yo, por supuesto, me fui por el de, no, yo me quedo en la casa, pues, o sea, ayudamos a lo que se necesite, todas esas cosas.
Mm, y ese como libre albedrío, pero en muchas situaciones, te digo. Y eh, desde muy pequeño, ¿no? sí, y es como que yo creo que también es arriesgado, ¿no? Pero yo creo que de acuerdo, pues lo digo por mi caso, eh, de acuerdo a lo que hemos vivido, como por ejemplo, mi papá y sus excesos y esa libertad extrema, pues es como también uno debe saber usar la libertad, ¿me entiendes? Si yo tengo un Ferrari, eso no quiere decir que yo tenga que ir en todos los caminos a 300 kilómetros por hora. No, hay un camino escolar y tú tienes que ir a 30 kilómetros por hora, porque es que eso dice la ley. Yo no puedo ir a 300 por el camino escolar porque me llevo a 20 niños. Entonces es un poco también saber entender esa clase como de riesgos y de cosas que pasan. Y yo entendí eso muy bien y a partir de eso, pues como que empecé a comportarme de esta manera. Hablando un poco de las enfermedades mentales, de lo que tu ejemplo que tuviste, de la forma en que te crió tu mamá, em, de todas estas cosas que tú has vivido cuando eras pequeño, ¿tú qué opinión tienes sobre las enfermedades mentales? Que son cosas que tú no eliges, ¿no? Es como una ruleta, porque a cualquiera le puede pasar. B- Bueno, yo tuve la fortuna de que hasta ahora en mi vida no se ha cruzado en mí una enfermedad mental y le agradezco a Dios porque me parece que es lo más difícil a lo que alguien se pueda ver abocado como persona y a su entorno. Sí, Se le hace muy difícil todo, es muy complicado. Y no es culpa de la persona, porque pues tú qué culpa claro, vas a tener sí, de tener depresión, sí, exacto, es o qué correcto. culpa vas a tener Ansiedad, de tener ansiedad o TOC, o sí, lo que eso pasa es, es que, y eran otros tiempos también, ¿no? sí. Porque de eso no se hablaba mucho. Sí, eso era algo como que silencioso, Súper ¿no? oscuro y claro, era como la canción de Sumo, ¿no? Mejor no hablar de ciertas Mejor no hablar de cosas. ciertas cosas, Era sí. así. Entonces durante mucho tiempo yo creo que se hizo mucho daño pensando que yo lo hablaba hace poquito con Carlos Sarria, porque yo lo acompañé La en presentación la del libro. presentación de Tú su escribiste el libro. prólogo. Sí, en la presentación de su libro Diga Bueno, que pues, se lo recomiendo de paso porque es un muy buen libro. Y entonces yo le decía a Sarria, mire, es que por ejemplo, en los años 20, la psiquiatría era muy diferente a como es hoy. En los años 20, por ejemplo, cogían a los locos, se les decía así, además los locos. Sí, no, no es como ahora, estamos No, refiriéndonos exacto, estoy a hablando en esa los años época. 20, pues para que nadie se va a Exacto. ofender. Eh, a las personas las cogían, a los locos, porque así les decían a los locos, los cogían y les daban choques eléctricos Imagínate eso, o los bañaban con agua fría durante horas imagínate eso. para que se atemperaran, como para que perdieran como ese vigor que da la locura también, porque la Eso sí es locura una da eso. locura. Eso Claro, sí es una locura. Hacer eso es una locura. o a la gente le hacían una lobotomía, No puede ser. te abrían el cráneo Sí, y no no, puede yo ser. creo que es por acá. Ay, no, mentira, la cagamos. No. Entonces eran unas experimentaciones muy fuertes. Fíjate que, por ejemplo, hace poquito, que es el famoso caso de Aaron Hernández, el jugador de Sí, la NFL, que asesina a un poco de gente, mata a dos personas porque te da trastornos mentales producto de su deporte. no puede ser. ¿Cómo así? Producto de los choques en la NFL. Hay una Ah, película que se llama Concussion que hace Will Smith y creo que habla un poco de eso, de los traumas, porque que te genera, por ejemplo, unos golpes repetidos. En este caso, a este tipo le produjo no puede una clase de ser. lesión cerebral que lo hizo inconsciente y lo hizo matar a gente. Bueno, es un rollo que vale la pena mucho mirar, Sí, sí, sí. porque esto fue un mal adquirido, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero está el mal genético. Claro. Entonces, si por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de que en uno de tus genes haya más opciones de sufrir de depresión, de lo que sea, pues tú ya te conviertes como bueno, yo tengo que preservarme para que eso no me pase. Ujú. Hay gente que no piensa eso. Entonces dice, a mí qué me va a tocar, me importa un carajo. Pero sí les toca, Sí. ¿no? Sí les toca. Y sí les toca vivir cosas muy duras. Hace poco me llegó el dato de que
el 80% de internos de una clínica de reposo, Sí, el 80% sí. son personas entre 20 y 30 años. No puede ser. ¿Tú cómo explicas eso? ¿Sí me entiendes? Sí. Qué duro. O sea, porque Muy duro. es una cosa que pasa más frecuente de lo que De lo uno que uno imagina. imagina. Claro, por lo que nosotros estábamos hablando, pensamos que eso es algo lejano, ¿no? Y no, Que eso no, que eso es por no, allá, eso le tocó a otra gente. exacto, y no, 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 eso puede estar en nosotros mismos. exactamente, ¿Sí me entiendes? Pero si exactamente. tú sientes vergüenza o algo, porque claro, el tema es medio, se ha satanizado durante mucho tiempo. O sea, lo voy a poner, mucha gente, te lo voy a poner como un ejemplo. Mucha gente hace años, yo creo que esa percepción ha cambiado, prefería tener una enfermedad de transmisión sexual que una enfermedad mental. Claro, Perfectamente, porque, sí. tiene una enfermedad de transmisión sexual, entonces, claro, entonces tira más, tiene Sí, una vida sí, sexual más activa, sí, sí, tal. En sí. cambio, el que tiene una enfermedad mental Está loco. está loco. Sí. Entonces hay que aislarlo, hay que Hay llevarlo que, por allá lejos, que sí, nadie lo lejos. vea, que lo echen para la casa y que nadie lo vea. Mm, entonces, uno viendo eso, como que uno le toma mucho respeto a la salud mental, pues a las cosas que pasan. Entonces, cuando, bueno, yo no, como que yo no necesito de nada, pero obviamente creo que todos hemos estado alguna vez o deprimidos, pero no en un estado de Claro. depresión médica. No sé, o de pronto sí, no nos hemos dado Exacto, cuenta, eso es lo que estamos hablando ahorita. De pronto sí, porque nosotros no no nos nos hemos dado. diagnosticaron, ¿me Es entiendes? correcto. O de pronto ahora no sé, bueno, no tengo ni idea, porque yo no soy un psiquiatra, entonces, Sí, entonces sí, hablar de eso sería exacto. una ligereza. Sí. Yo trato como de también a partir del humor salir de esos malos momentos. Digamos, me acuerdo mucho, es una frase que yo alguna vez leí en la revista El Gráfico. O sea, siempre hacían todos los años un censo, entonces escogían a un jugador de un plantel profesional de un equipo de fútbol. Sí. Y pues uno sabe que en Argentina siempre ganan River, Boca, a veces Racing, Independiente, San Lorenzo, como que de ahí no salen los campeones de Argentina. Pero entrevistaban a tipos de Platense, de Gimnasia de Jujuy, de Colón, de todos. Y entonces entrevistan a Jorge Cordon, que era un volante de marca que jugaba en Ferrocarril Oeste. Y Sí. entonces una de las preguntas que le hacían, entonces, ¿usted quién cree que va a ser campeón? Y entonces tú veías los resultados, por ejemplo, el jugador que escogían de Deportivo Español decía River. Sí. El jugador que escogían de Colón decía Boca. El jugador que escogían de Gimnasia de Jujuy decía River. Todos ya veían unos favoritos en el camino, ¿no? Ujú. Los propios rivales veían River es para Sí. campeón. Bueno, Jorge Cordon, cuando respondió a la pregunta, dijo Ferrocarril Oeste, que era su club. Ujú. Y entonces el periodista le pregunta, ¿cómo así? Pues Sí. fue el único fue el único Que dio que esa contestó por su respuesta. propio club. Sí. Y él dijo, es que si yo no me levanto todos los días pensando que voy a ser campeón, Nunca lo voy a hacer. yo me muero. No, me muero. Ah. Yo me puedo morir. Si yo todo el día estoy pensando que otro va a ser el campeón, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? Ujú. Imagínate y es una encuesta pendeja. Sí, 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 Y fíjate sí. lo duro que el tipo dice, Sí. para mí el campeón va a ser Ferrocarril Oeste. Así tenga Así. menos plata, sea inferior, tenga menos Sí, talento, pero tenga si yo menos jugadores, digo, menos hinchas, menos cancha. si yo digo que Boca va a ser, me muero. Pero el tipo dice, es que yo no puedo vivir pensando en cómo va a ser campeón el otro. Mi vida deportiva tiene que tiene que ir encaminada a pensar cómo puedo yo ser campeón. Pero eso es Así juegue muy, en un equipo de mierda. sí, Esa frase es muy diciente de cómo a veces uno tiene que enfrentar las cosas, ¿me entiendes? Como pensar, pucha, yo tengo que salir adelante siempre. ujú, Yo tengo que tratar sí, que es jodidísimo, que es tenaz. Bueno, ¿quién dijo que la vida es fácil? Nadie, la vida es jodidísima. Y hay mucha gente que dice, claro, pero es que tal persona tiene plata, entonces no es tan difícil. No, la gente que tiene plata tiene unos dramas terribles, tan no, es que terribles, terribles que la gente no sabe. Y la gente que no tiene, pues también tiene unos también dramas terribles. todo el mundo tiene Todo el dramas. mundo vive es en función de ver cómo supera los dramas que la vida le proporciona todos los días. Sí,
Pero tú no te puedes quedar en el drama. ¿Sí me explico? Hay que salir. Mi equipo, voy a ser campeón con Ferrocarril Oeste. Es la mejor frase. Puta, no voy a ser campeón nunca. Pero No mi importa. deseo Pero interno es, marica, yo tengo que, así suene, hasta yo mismo suene loco, mentiroso diciendo eso. Pero si yo no me hago barra, dime a mí exacto. quién me va a hacer barra. Exactamente esto. Y fíjate que muchas veces uno esas cosas las puede hacer, claro, pero qué bueno es tener un acompañamiento que lo ayude a lograr esa meta. Sí, claro, obviamente. O sea, claro. qué bueno es tener una persona que le diga, venga, yo estoy con usted al lado y vamos a lograr Claro, esta meta. yo me la juego por usted. Sí, y vamos a lograr esta meta. Que eso es como en las fiestas cuando uno era el amigo barajo. Exactamente. Que uno tenía un amigo que le decía, todo tranquilo bien, que yo todo le bien, gasto. tome, Exacto. tome fresco que yo le gasto. Exacto. Y uno, pero seguro, usted cuando esté en la buena, me ayuda a mí. Exacto. Y cuando uno tiene ese respaldo, tú dices, listo, hermano, yo voy a cualquier lado, pero sin miedo, yo a Vietnam sin armas. Claro. Y gano la guerra. Claro, y eso es lo que hace un coach. Claro. Eso es lo que hace un coach, acompañar a la persona a llegar a su meta, a su objetivo, exacto, sea como tal sea. cual. Y el ritmo lo pones tú. Claro, obvio, depende de mí. ¿no? Es correcto. No depende del coach. Es correcto. Eso es lo que hace un coach, eso es lo que hace un acompañamiento y a eso es a lo que me dedico yo. Claro, y lo haces muy bien. Nico, cuéntanos esa vez, porque tengo conocimiento que una tía tuya que no estaba bien de la cabeza, ¿qué hizo con un perro? Necesito que nos cuentes esa anécdota. ¿Qué pasó? Es que ella era Maruja Camargo, que era una tía abuela mía. Sí. Yo no la alcancé a conocer porque ella, mi mamá, como que volvemos al tema de cómo eran los diagnósticos en otros tiempos. Sí. Porque así como en el lado de la casa de mi papá hubo problemas mentales, bueno, en la casa de mi mamá, una tía abuela de ella también tuvo problemas mentales. Yo no sé cuál era su diagnóstico médico, no lo conozco. Sí. Pero pues evidentemente ella estaba fuera de sí. Pero no era nadie ni agresivo, no, pero estaba completamente fuera de sí. Le cambiaba el nombre a la gente, por ejemplo. Sí. Pero los identificaba con otras cosas. Entonces, mira, por ejemplo, yo recuerdo que ese cuento es muy famoso en mi casa. Mi abuelo era abogado, o sea, el hermano de ella era abogado. Y él tenía su propio despacho de abogados. Sí. Que quedaba en la Jiménez como con octava. El consultorio de él. Sí, su despacho de abogados. Y entonces, en la infancia, pues mi mamá y mis tías iban a veranear a una finca que tenía la familia de mi abuela en Fusagasugá. Entonces mi mamá ya eran grandes. Mi mamá tendría que por ahí 19 años, yo no sé, 20 años. Y ya estaba de novia con mi papá. Y Maruja, que era la tía que estaba chiflada, entonces a Maruja creo que se atrasaron en algún pago al hospital en el que estaba y entonces le dejaron a mi abuelo en la casa. Y entonces mi abuelo dijo, no, pues vamos a vivir con ella. Y pues, ahí sí, mi abuelo cero como en esa época que es como escondan a la loquita, ¿sí me entiendes? Sí. No, ella hace parte de nuestra casa y punto. Sí. De malas. El que venga se tiene que acostumbrar a que ahí está Maruja. Pero ella era súper inofensiva. Sí. Entonces de pronto mi mamá me cuenta, porque yo le he como sacado mucho cuento a mi mamá para que me eche esos rollos. Entonces de pronto se miraba la mano y sacaba así el dedo meñique y lo ponía en alto. Y entonces, por ejemplo, no sé, mi mamá le preguntaba, Maruja, ¿qué estás haciendo? Yo con esto estoy deteniendo todas las ondas. Sí, exacto. Ella estaba en otra onda. En AM y FM, volvemos al cuento. Y entonces, dice la leyenda que ella ya tenía ese problema mental en algún momento y el bogotazo le terminó de disparar todo para que fuera incurable, digamos. Y bueno, pero lo que te digo, no era una persona agresiva. Y pues las bombas, y ella vivía como muy obsesionada con el tema de las bombas, de las esquirlas,
todo lo que genera una explosión, ¿no? Sí. Y pues el Bogotazo destruyó a la ciudad. Claro, el Bogotazo es el 9 de abril del 1948, en donde asesinan a un tipo que iba a quedar presidente de Colombia, que era Jorge Eliezer Gaitán, que pertenecía al Partido Liberal, que es un partido más, digamos, como más de centro izquierda, en tiempos en donde estaba gobernando la derecha, que era el Partido Conservador. Entonces se habla mucho de una cantidad de componendas, de quién asesinó a Gaitán y bueno, una cantidad de cosas. Sí. Entonces cuando asesinan a Gaitán, que era el candidato del pueblo, además, no era el candidato de la oligarquía, sino del pueblo, pues se genera una revuelta en todo el país y esa revuelta hace que Bogotá quede destruida por los desmanes. Ahí violan mujeres, asesinan gente, dura la ciudad completamente destruida, todo terrible. Y eso también deriva un poco en lo que el fenómeno que llamamos aquí en Colombia la violencia, que es el enfrentamiento entre liberales y conservadores a partir de esos tiempos. Y eran enfrentamientos en donde si tú ibas con unas medias rojas a un pueblo, el rojo es el color que identifica a los liberales, el azul es el color que identificaba a los conservadores. Si tú llegabas con medias rojas, por ejemplo, a un pueblo conservador, un pueblo azul, Sí. te mataban. Sí. Y hubo una cantidad de torturas, el corte, mariposa, bueno, una cantidad de aberraciones profundas que todavía seguimos viviendo en este país tan violento. ¿Esto a dónde iba? Ah, ya. Entonces, que estamos hablando entonces a Maruja, de lo que pasó a Maruja. A Maruja parece que el Bogotazo, como que ella estaba viviendo en el centro en esa época y el Bogotazo como que la terminó de chiflar. Sí. Pero era inofensiva. Entonces, ellos se iban a veranear, para ir cerrando paréntesis, ellos se iban a veranear a una finca que tenían en Fusagasugá. Sí. Y entonces mi papá ya era novio de mi mamá. Uh-huh. Y mi papá cayó a la casa donde vivía mi mamá y mis abuelos. Sí, y ahí estaba Maruja. Y entonces él llegó, pero él no conocía a Maruja. Ah, ok. Pero no sabía qué le pasaba a Maruja, nada. No, él no tenía ni idea quién era Maruja. Uh-huh. Y nadie nunca le había advertido. Sí. Entonces mi papá llegó porque mi abuelo le dijo, caiga a la casa que yo salgo esta noche. Y mi abuelo era un tipo de muy malas pulgas. Y nos vamos. Sí. Yo llego de la oficina, yo lo espero ahí y nos vamos para Fusa. Sí. Listo. Bueno, mi papá llegó más temprano de la cita que se había puesto con mi abuelo. Uh-huh. Y entonces encuentra una señora canosa barriendo, porque ya se la pasaba barriendo, además, como que era muy obsesionada por la limpieza. Entonces, barriendo como el frente de la casa, que era una casa en la 34 con 13A. Uh-huh. Barriendo, en Teusaquillo. Y entonces mi papá, buenas. Me imagino que mi papá de pronto pensó que era, no sé, la señora del aseo o alguna cosa. Buenas, ¿cómo le va? ¿Ya llegó el doctor Alberto? Y ella no le contestaba y seguía barriendo. Barriendo. Ya llegaría, discúlpeme, ¿ya llegó el doctor Camargo? No, le da como risa a ella. Mi papá está vieja, huevona. Y entonces, oiga, pero el doctor Camargo, estoy preguntando por el doctor Camargo. Uh-huh. En una reja, ¿no? Sí, claro. Y ella barra. Y ella, es que es la gente, si es que de verdad, así riéndose. Uh-huh. Y mi papá, ¿qué pasó? Pues es que yo quedé de verme con él hoy. Tengo una cita con él hoy, a esta hora. Pues un poquito más tarde, pero quiero saber si él va a llegar. Pues porque mi papá dijo, bueno, si el man se fue, pues yo me abro y no voy a la finca. Es increíble, en serio. Es que usted no sabe lo que le pasó. Claro, mi papá quedó blanco. Claro. ¿Qué le pasó de qué? Ay. Pues la bomba, hombre. Le pusieron una bomba en el despacho de abogados. No. Mi papá, ¿qué? ¿Pero cómo así que le pusieron una bomba en el...? Pero te hablo en tiempos que no había bombas. Claro. O sea, el año... mis papás se quedaron en el 73, año 71, ponle, o 72. Sí. ¿Cómo así que una bomba le pusieron? ¿En dónde? Ay, otra vez que en el despacho, la bomba y explotó y las ondas. Claro, ella seguía con lo de las ondas. Con su video. Bueno, y mi papá, carajo, ¿y yo qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Será que me voy para la oficina? ¿Qué hago? Bueno, tal. Y a los 10 minutos, mientras mi papá como que lucubraba porque no sabía con quién comunicarse, cómo ser útil en una situación así de terrible, y de pronto llega el carro de mi abuelo a la casa. Y se baja él. Y él se baja. No.
A ver, y bravísimo. Ajá, ¡Súbase! Le dijo a mi papá. ajá. Bueno, mi papá se subió al carro. Y mi papá, no, pues claro, este señor pues Claro, todo lo que debe vivió. estar tenaz, la oficina en ruinas, la bomba, quién sabe si se murió alguien, Sí. todos los expedientes perdidos que él estaba llevando, en fin. Y mi papá callado todo el viaje. Y mi abuelo hecho un tote, bravísimo. Ujú. Pero porque él era bravo. Ujú, Bravísimo, callado, sin pronunciar palabra los dos. ujú. Y pues imagínate, suegro y yerno, o sea, más Claro. incómodo, Sí, ¿no? más incómodo. Bueno, y de pronto mi papá como a la altura de Silvania, o sea que saliendo de Bogotá, pues ya Sí, ya varios iban para la kilómetros, como a la finca. mitad del camino. No, hombre, doctor, yo lo siento mucho. ¿De qué? Mi abuelo todo enervado. Sí, sí, sí. ¿De qué? ¿Siento qué? No, pues por lo que le pasó, mire, lo que usted necesite, yo estoy a su disposición, no sé qué. Mi abuelo como que se quedó aterrado. ¿Qué me pasó de qué? No, pues doctor, lo de la bomba en su despacho. A mi papá se le montaron todas las vacaciones, pues porque obviamente mi papá se comió el cuento de Maruja, que estaba loca, Claro, de la y bomba. todos se burlaron de mi papá. Fíjate cómo resolvían las cosas. Claro, Entonces, sí. ay, no, Augusto, pilas porque la bomba, no sé qué. Entonces lo empezaban a joder con eso y lo jodieron todas las vacaciones a mi papá Y toda la con el vida ahí cuento de Maruja. recordando eso. Pero, y a veces la locura tiene ciertos rasgos de brillantez, que era lo que tú me preguntabas al principio, lo del perro, porque de pronto ellos tenían un perro que se llamaba, creo que Sancocho, Ujú. y era un perro blanco, y de pronto todos lo veían con una cara toda como vivaracha al Sí, perro, me encanta Vivaracha. toda vivaracha, y dicen, pues este perro, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pues Maruja vio en la imperfección, ella dibujaba muy bien, y con un carboncillo le pintó unas cejas al perro y era blanco. No. Entonces quedó hermoso ese perro. Me encanta, me encanta. Bueno, Nico, ¿y te gustaría dejarnos alguna frase que haya estado presente como en tu vida y que quieras compartir con los oyentes? Pues hombre, que la vida es muy dura para quedarse llorando. O sea, como que llore, pero pues hermano, hay que levantarse. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, que no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefi o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel it. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.